Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas hablando John Kirby, hablando a la Casa Blanca y explicando determinadas cuestiones. Enseguida vamos con ella, pero por ejemplo, se está hablando ya de intentar, dice la propia Casa Blanca, reenfocar ciertos aspectos, ahora que veíamos a Xi Jinping de fondo, reenfocar ciertos aspectos de las relaciones de Estados Unidos. Enseguida vamos a ir hasta allí. Antes permítame contarle varias cosas. La primera, que Rusia está respondiendo a Polonia. Polonia, recuerden, Jerzy Duda, el presidente, llamó en el día de ayer bestia salvaje a Rusia y hoy Rusia le ha dado también su contraparte. Cuidado, que no entran en la diatriba del insulto, sino que lo que dicen es, lo que claramente muestra que Polonia entre en esto, es que cualquier tipo de negociación para con ellos sería inútil. Lo ha hecho Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Dice que los ataques regulares, que así lo ha llamado, de Varsovia contra Moscú, confirman que cualquier negociación es inútil. Luego ha dicho alguna cosa más subida de tono, pero es verdad que no, habla de qué se hace con determinadas cuestiones cuando te llaman bestia salvaje, pero insisto, no vamos nosotros a escalar esa parte del insulto. Lo cierto es que Rusia lo que dice es evidente que no están por negociar. Digan lo que digan, Polonia no está en eso, si no, no estaría en este mismo punto diplomáticamente hablando para con nosotros. Y con esa contraparte, esto en el lado ruso, en la parte de Ucrania, el ministro de Defensa ha dicho hoy que quiere una fórmula para que Ucrania entre en la OTAN ya, en la próxima cumbre de Vilna, para ser más exacto. Oteskil Reznikov, dice que espera que Kiev reciba una señal clara y una fórmula para convertirse en miembro de la OTAN en la próxima cumbre de Vilna. Esto es el mes que viene. Lo digo para que en muchas ocasiones se hablaba de cuándo se planea que entre en Europa, cuándo se va a entrar en la OTAN. Ya saben que la Eurocámara mandó una carta precisamente a la OTAN invitando a que se uniera ya directamente, que la adhesión de Ucrania se produjera de forma inmediata. Es una forma en la que Europa cree que se puede acabar con el conflicto, en tanto que creen a su vez que Rusia no lo escalará si finalmente Ucrania pasa a ser miembro de la OTAN. Por ver está. La realidad de momento es que eso no se está produciendo y que Ucrania teme que si se alarga demasiado, evidentemente lo que tenga son problemas internos. Así que está pidiendo su ministro de Defensa que haya una señal clara, una muestra de afecto, una mano tendida para la próxima reunión de la OTAN en Vilna, que insisto será el próximo mes. En concreto ha dicho, espero que nos den una señal y una fórmula clara y comprensible para que obviamente nos convirtamos en miembros de la OTAN. Esto será el mes que viene. Entre tanto, insisto, ahora vamos a Estados Unidos. Entre tanto, Estados Unidos está, hoy ha recibido, en la tarde de ayer, pero hoy seguía en esa visita presidencial Narendra Modi, el presidente de India, en Estados Unidos, en Washington, donde ha sido recibido entre otros por Joe Biden. Y, ojo, al giro que va a dar todo esto. A Estados Unidos le molesta particularmente que algunos países no hayan condenado la guerra. Le molesta que no le condenen a Rusia todos. Pero en particular le hace daño que Sudáfrica, Brasil o India no carguen las tintas contra Rusia. Lo que está intentando Joe Biden, lo que ha intentado a lo largo de estos 2 días, es que Narendra Modi vaya en esa línea, ¿no? Vamos a cargar contra ello. Y todo lo que ha sacado es la promesa de asistencia, ojo a esto, a una suerte de reunión secreta. Que no es secreta porque se sabe que se va a producir, pero cuidado, porque la fórmula sí es rara. Va a ir Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente americano. El propio Sullivan será quien se encargue de determinadas negociaciones. Reunión en Dinamarca, nada menos, en Copenhague, donde han invitado a prácticamente 30 países. La mayor parte de ellos, países que no han condenado a Rusia por tras la agresión que considera Estados Unidos hecha a Ucrania. ¿Qué quiere Jake Sullivan en esta reunión? Convencer particularmente a los representantes de Brasil, India y Sudáfrica de que condenen a Rusia y se unan a ese lado. Ya saben que el mundo se está partiendo en dos, lo hace tanto geográficamente como sobre todo económicamente, y hay una parte que se lleva a Estados Unidos y otra parte que se lleva a China. En esa parte hay mucho que decir en referencia a lo que ocurra para con Rusia. Tanto hay que decir que hoy China en el Consejo de Seguridad de la ONU ha llegado a decir basta de dar y de realizar sanciones unilaterales. Hay que intentar que haya una unanimidad, que esté todo claro, y no lo está. Esto es China. Estados Unidos, evidentemente, la posición es absolutamente contraria. Y lo que quiere Jake Sullivan es convencer a India, Sudáfrica y a Rusia, particularmente, aunque a muchos otros, de que condenen
lo que está ocurriendo en Ucrania y que condenen particularmente no la violencia de forma etérea, sino a Rusia por lo que está realizando. Unas conversaciones que están siendo organizadas por Ucrania y que son para discutir, dicen, los principios básicos de la paz. Y bajo ese paraguas, muchos de estos países han accedido a ir a la reunión, en aras de esa búsqueda de la paz, de ese frenar el conflicto. Insisto, por eso les contábamos al principio esa parte de que Rusia en realidad no ve a Polonia, por ejemplo, negociando la paz. Pero es verdad que hay otros que sí que están muy metidos en este asunto. Se considera una reunión informal, no una cumbre, y es verdad, en todo caso, que por supuesto no va a haber rueda de prensa ni comunicado al respecto. Por eso les decía yo que no es secreta, porque se ha comunicado, porque todo el mundo sabe que esto se está produciendo, pero Jake Sullivan está hablando, intentando hablar a lo largo de estos días, desde hoy y a lo largo del fin de semana, seguramente continuarán los encuentros en Copenhague, con distintos miembros de estos países, asesores de seguridad, tratando de buscar un camino, una solución. Ojo, porque parece en realidad, más allá de la guerra, de esa famosa contraofensiva, si funciona o no funciona y cómo está yendo todo, parece que es claro que hay un camino que claramente se están orientando muchas de las partes a intentar terminar con esto. No sé de qué forma, pero empieza a haber muchas partes interesadas porque incluso Estados Unidos organiza ya reuniones para esto. Cuando en su momento, como han incluso trasladado desde el gabinete del Kremlin, en su momento había casi firmado una paz que no se firmó, precisamente porque Reino Unido se interpuso, le dijo a Ucrania que no era el momento, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de todo esto, la realidad es que se están produciendo acercamientos. En lo puramente armamentístico, dos asuntos. El primero, que Israel ha presentado un sistema antimisiles capaz de neutralizar, dice, misiles que vuelen hasta 10 veces la velocidad del sonido. La empresa de defensa israelí Rafael ha presentado ese misil, se llama Skysonic, en una exhibición que ha hecho en Le Bourget. Y ojo, no confundir con el hecho de que se puedan interceptar esos famosos misiles hipersónicos. Aquí nos han explicado alguna vez, lo han hecho expertos en esta materia, como por ejemplo Miguel Ángel Teprano, que no es lo mismo el misil hipersónico que los Kinsal famosos de Rusia, que aunque tienen esa capacidad de velocidad, no tienen los cambios de trayectoria y orientación, y entonces, hombre, es muy complicado, pero se pueden interceptar. En esta línea parece que ese nuevo sistema israelí está yendo un pasito más allá en cuanto a la capacidad real de interceptar este tipo de misiles. Y otro asunto, ya trasladándonos a Europa, tiene que ver con Alemania. Alemania ya tiene por fin sus suministros de defensa. De hecho, lo han comunicado desde el propio ministerio encargado de este asunto, a través de las distintas redes sociales, y comentan, como van a poder ver enseguida, que ya tienen la aprobación, el visto bueno de todo esto que van a ver aquí. Enseguida les contamos, pero son bastantes millones, 11.000 millones se está gastando Alemania en el nuevo armamento. Les digo, lo que están haciendo aquí es adelantar una decisión próxima, que viene apenas la semana que viene, de los legisladores alemanes, que lo que van es a aprobar esos 11.000 millones para, ojo, comprar 60 helicópteros Chinook de Boeing, 3 embarcaciones de vigilancia marítima, más de 11.000 millones, insisto, según personas familiarizadas con este asunto y según el propio ministerio. La coalición de gobierno de Olaf Scholz solicita además 7.000 millones para esos 60 helicópteros, junto con otros 750 adicionales para la infraestructura y mantenimiento, además los nuevos sistemas antimisiles, y ha solicitado permiso para aumentar los fondos asignados para los 3 barcos que se han fabricado por NVB, BV y KG, todos ellos relacionados de alguna manera, por cierto, con la fabricante de tanques, con Rheinmetall. En esto está el gobierno alemán, que ya tiene sus 11.000 millones, que presumiblemente, como les digo, y tal cual lo está contando el propio ministerio, tendrá el ok definitivo del propio Bundestag, de los legisladores del Parlamento alemán, la semana que viene. Y yéndonos a un asunto que tiene también que ver con esta geopolítica, pero ya metidos en materia energética y económica, Países Bajos amenazaba Países Bajos con hacer esto y lo ha hecho. Ha cortado el gas a Europa. Va a cerrar el mayor campo de gas de Europa porque, dice, no es sostenible y porque se están produciendo ciertos terremotos. Van a cerrar esos grifos en el campo de gas más grande de Europa. Lo harán a partir del 1 de octubre. Dicen que es que hay terremotos, a pesar de las preocupaciones energéticas globales, dicen que no son asumibles. Y que ese almacén de gas por debajo no está resultando. Que cada vez que lo pasan por ahí, los residentes que viven cerca de Groningen se han quejado. Llevan 20 años quejándose de esto y era una de las promesas del Ejecutivo acabar con este asunto, y por más que llegue en un muy mal momento,
va a cerrar Países Bajos el mayor campo de gas de Europa. Dice textualmente el ministro de Industrias Extractivas, que se llama, y lo ha dicho textual él, realmente estamos cerrando el grifo. Y fin. Dice que es un momento importante después de décadas de extracción de gas y especialmente tras las consecuencias de esa extracción de gas para los residentes de Groningen, y que eso para ellos es más importante que lo que se está viviendo en cuanto al punto de vista de la inflación. Y vamos a ver si eso funciona o no, porque la realidad es que la inflación está haciendo también mucho daño. De hecho, y al respecto de eso, hoy hemos visto, vamos a ir con todo ello, hoy hemos visto cómo se actualizaban en negativo las previsiones para Francia, cómo se actualizaban también en negativo las de Reino Unido, que está buscando planes, y cómo la actividad en Europa, el impulso económico de la zona euro se ha frenado, se ha quedado estancado. Dicen desde JP Morgan, también lo comentaba Goldman esta misma mañana, que esto en realidad es una bajada que se esperaba que ya diera la vuelta, que no llegase a caer. La actividad, estamos hablando de esos famosos PMIs que quedan por debajo de 50 puntos y ya saben que en ese momento se van a contracción. ¿Qué se sabe de esto y de esta actividad? Están viendo este gráfico, pero Marta Vilar, yéndonos al detalle, al punto exacto en el que están los PMIs, en el que está esa actividad, pareciera que era el momento de recuperarse y sin embargo, tanto los PMIs como las grandes casas de análisis empiezan a apuntar, Marta, a que no hemos terminado, a que esto no era el final de esta pequeña contracción y que va a ser aún más larga. Cuéntanos. Sí, muy buenas noches. Hoy desde luego ha sido el dato de los PMIs. En la jornada de hoy hemos tenido publicación de este dato, que es un dato adelantado sobre cómo está la salud de las distintas economías. Hoy lo hemos conocido para Francia, para el Reino Unido, Alemania, la eurozona y por último también Estados Unidos. Pero atención, porque el dato de PMI que más ha asombrado, entre los que más, el de Francia. Pero vamos uno a uno. Vamos a comenzar por el de la eurozona. Aquí, por ejemplo, hemos tenido un dato de PMI manufacturero que ha quedado en los 43,6 puntos, bastante por debajo del dato que se esperaba. Además, ya saben, recuerden ustedes que todo lo que esté por debajo de 50 puntos nos indica una contracción económica. El manufacturero ha salido peor de lo esperado. El compuesto más de lo mismo, aunque está en, vamos, territorio de nadie, haciendo equilibrio realmente también en esos 50 puntos. 50,3 el compuesto de la eurozona. También el de servicios, bueno, en este caso por encima de los 50 puntos, pero cerquita de esa línea, 52,4, aunque decepcionando respecto al dato esperado. En Reino Unido también hemos tenido dato de PMI. Aquí el único que se ha situado por debajo de los 50 puntos, el manufacturero, y también ha quedado ligeramente por debajo, en este caso de expectativas, en los 46,2 puntos. Vamos al de Francia, que es de los que más han sorprendido. Atención aquí porque, bueno, teníamos unos datos, por ejemplo, en el compuesto y en el de servicios, por encima de los 50 puntos y hemos quedado bastante por debajo de ese umbral. Por ejemplo, el compuesto 47,3 y se esperaba un 51 puntos, así que ahí ven ustedes esa diferencia, desde luego. En el de servicios también una caída importante, desde los 52,5 hasta los 48, es decir, más de 4 puntos de caída en el servicio, bueno, en el PMI del sector servicios de Francia. El manufacturero ha superado ligeramente expectativas, pero tampoco mucho, una décima, y está todavía por debajo de los 50. Vamos por último a Estados Unidos. Allí más datos de PMI esta tarde que han decepcionado. Por ejemplo, en el PMI manufacturero, 46,3 puntos frente a los 48,4 anteriores, pero atención porque aquí ha habido una sorpresa positiva. Los servicios, es verdad que se ha situado ligeramente por encima de lo que se esperaba, aunque el dato aún así también ha caído respecto al dato anterior. En el servicios, bueno, el sector servicios se sitúa por encima de los 50, 54,1, pero el compuesto está en los 53 y el manufacturero se ha situado por debajo de los 50 en los 46,3 puntos. El sector manufacturas, desde luego, bastante perjudicado en prácticamente todas estas economías, y los PMIs compuestos empiezan ya a hacer aguas y algunos de ellos a situarse por debajo de los 50, como en Francia. De hecho, tiene un problema, gracias Marta, y es que Francia, según estos mismos datos y según cómo está apuntando la economía, se va a ir a contracción, menos 0,5, la economía, el PIB, en el próximo trimestre, en este segundo trimestre del año, según lo van a revisar. O sea que ojito a cómo queda todo este asunto. Protagonistas también en Reino Unido, donde además lo son, entre otras muchas cosas, porque llevan meses intentando evitar una crisis económica y por más que le pegan una puntada, una costura, se les raja por el otro lado,
todo el saco. A este punto han llegado Rishi Sunak y el señor Bailey, Andrew Bailey, desde el uno presidencia a otro gobierno del Banco de Inglaterra. ¿Qué les ocurre a estos dos buenos muchachos? Que la economía no arranca, lo contábamos ayer, tienen un problema gravísimo con la inflación, así que Andrew Bailey ayer decidió subir los tipos al 5%, dicen las casas de análisis que esto va a acabar entre el 6,5 y entre el 6,25 y el 6,5%, los tipos de interés en Reino Unido, a finales de año. Esto es una sangría tremenda, sobre todo si tú tienes que pagar una hipoteca y de repente tenías un variable que estaba en negativo prácticamente y que se te va al 6,5. O sea, la subida es espectacular. Va a haber gente pagando más del doble por la hipoteca con este tipo de cosas. Ante esto, se esperan millones de impagos. Ayer Sunak dijo, estoy con Andrew Bailey, no voy a hacer rebajas fiscales. Hoy, Jeremy Hunt se ha reunido con los bancos. Jeremy Hunt, el ministro de Finanzas. Quienes tengan riesgo de perder la casa, los bancos han acordado con Jeremy Hunt que para esas personas que tengan ese riesgo, se va a acordar un periodo mínimo de 12 meses antes de que haya cualquier tipo de recuperación sin consentimiento, que viene a ser un te quito la casa, porque no pagas. 12 meses de periodo de gracia, es decir, desde que realizas el primer impago, 12 meses hasta que te digan, oye, nos sigues debiendo el dinero y te quito la casa. ¿Por qué se hace esto? Porque se prevén niveles de morosidad que pueden rondar hasta el 20%. O sea, unos niveles espectaculares. Como decía el propio Bailey, los ciudadanos británicos son pobres. No es que lo digan negocios, tienen que asumirlo, decía el Banco de Inglaterra. Los británicos tienen que asumir que son pobres y más si te están subiendo así los precios. Evidentemente, y con todo esto, ¿qué han hecho Hunt y Rishi Sunak? Se han esforzado para demostrar que están preparados para lo que viene. Y están haciendo una suerte de colchón de 12 meses en el que pretenden provocar una crisis financiera terrible, porque es lo que se viene con lo que están viviendo allí, con la inflación donde está. Bueno, pues bajemos la inflación a base de crisis. Eso es en lo que está ahora mismo tanto el Ejecutivo como el Banco de Inglaterra. Se han dado la mano, han decidido aplicar teoría macroeconómica y van a eso. Ahora bien, como saben que esto puede ser un disgusto tremendo, que los bancos no quieren para nada quedarse todas esas casas, sino que lo que quieren es poder seguir financiando, vamos a dar esa suerte de moratoria de impago de 12 meses. Esto es una reunión que han tenido con NatWest, con HSBC, con Barclays, con Lloyds, todos estos hoy mismo en Downing Street. Y todos estos han accedido, ¿vale? Controlemos ese ritmo de hipotecas, cedamos en el impago, porque saben que durante el próximo año se va a pasar muy mal en Reino Unido. Y la idea es, vale, que lo pasen muy mal, que no se preocupen, aunque tengan que seguir pagando, porque no puedes dejarte todos los pagos atrasados, por la casa, que puedan seguir tirando, y que cuando quieran atender los pagos de la casa, la inflación ya haya bajado. Esa es la idea mágica de estos muchachos. Vamos a ver si les funciona a Andrew Bailey y a Rishi Sunak y a Jeremy Hunt esta idea, y vamos a ver si lo consiguen. Insisto, los tipos en Reino Unido se pueden ir al 6,5 a finales de año según distintas casas de análisis. El consenso está en el 6,25, o sea que ahí va la cosa. Esto en Reino Unido. Otro de los protagonistas, porque tiene elecciones este domingo, es Grecia. Javier Luengo, ojito, porque de Grecia se ha hablado mucho y muy mal durante muchos años, después de la crisis financiera, y tiene como ese punto de devolvérselo, podría recuperar el grado de inversión. ¿Cómo están allí las cosas? ¿Qué se está diciendo? ¿Y cómo se va a vivir el fin de semana, Javi? Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Y es que 13 años después, Grecia busca soltar el lastre de los bonos basura que se le impusieron durante aquella crisis de deuda soberana que amenazaban incluso con sacar al país de la zona euro. Y todo se va a decidir si Grecia recupera o no, si los bonos helenos, los que emite el gobierno de Atenas, recuperan o no el investment grade, según las agencias de calificación. Todo se decidirá este mismo domingo. ¿Qué sucede? Que en segunda vuelta vuelven los griegos a las urnas a decidir este 25 de junio lo que más o menos dijeron en mayo, y es que Kyriakos Mitsotakis, el conservador, siga siendo el primer ministro del país. Fue entonces cuando hubo un problema, y es que no se pusieron de acuerdo para formar gobierno y los diputados de Kyriakos Mitsotakis no eran suficientes como para asegurar la investidura. Ahora a lo que van es a esto, a asegurarse que se mantendrán dentro del palacio presidencial heleno los de Mitsotakis, y por lo tanto la estabilidad y la ortodoxia económica en Grecia van a seguir siendo la marca de la casa, con los dictados que llegan desde Bruselas o desde el Banco Central Europeo. ¿Cómo va a suceder? Porque en teoría
lo que se decida hace un mes no tendría por qué cambiar hace mucho. Bien, ha habido una reforma electoral en Grecia que otorga al partido que gana 50 escaños de bonus, con lo que se prevé un desenlace más que positivo para la formación conservadora del actual primer ministro. Y si Mitsotakis sigue en el poder, Grecia es lo más probable se escape 13 años después de los bonos basura, llegue al grado de investment rate, llegue al grado de inversión en la investment grade y consiga recuperar la confianza en los mercados que perdió con la crisis financiera del 2008. Gracias, Javi. Este es otro de sus asuntos del día, les decía, aquí en Europa, donde, insisto, el protagonismo se lo estaba llevando Reino Unido. Si me permiten, ahora sí, Sergio, que estaba a la espera y vamos a aprovechar para cuadrarlo con todo esto. Sergio Fernández, hoy ha tenido una medida importantísima Ucrania a la hora de contrarrestar todo lo que consideran propaganda de Rusia, pero es que han ido un paso más allá. Han prohibido todos los libros de Rusia y de Bielorrusia. Esto se parece un poco, no sé si recuerdan y si los espectadores están al cabo, aquella distopía, aquella imagen que se hacía Bradbury en Fahrenheit 451, en la que los bomberos, en realidad, en vez de apagar incendios, quemaban libros, porque la gente no podía tenerlos ni podía leerlos. Ucrania prohíbe esos libros de Rusia y Bielorrusia, da ese pasito más. Exactamente cómo ha sido esta medida que está pasando. Sergio, cuéntanos. Muy buenas, José. Pues tú que eres muy leído, seguro que conoces la historia del libro de Fahrenheit 451. Después fue también una película que básicamente, para poner en contexto a los espectadores, lo que hablaba, la historia que contaba eran unos bomberos que se dedicaban a quemar libros en Ucrania. No están haciendo eso, por lo menos todavía, pero sí que han hecho un golpe a la libertad de expresión tremendo. Y es que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha firmado hace apenas unas horas una ley que básicamente lo que hace es prohibir los libros y publicaciones de Rusia y Bielorrusia, un ataque a la libertad de expresión en toda regla. La Verkhovna Rada, que es el parlamento ucraniano, adoptó el proyecto de ley que prohíbe los libros publicados en Rusia, Bielorrusia, los territorios ocupados en Ucrania, en junio de 2022. Esta legislación todavía requería de una firma presidencial que ya se ha llevado a cabo. La ley impide que se importen al país nuevas publicaciones rusas y bielorrusas. De hecho, el propio Zelensky ha dicho que cree que esta es la decisión correcta. Sin embargo, la nueva ley está enfrentando, obviamente, todo tipo de críticas y fue vetada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores por violar potencialmente ciertas disposiciones de la Constitución ucraniana y también por no alinearse con la ley de la Unión Europea. De hecho, este texto también se ha enviado ya a la Unión Europea para evaluar si la ley infringe los derechos de las minorías y los idiomas. Sin embargo, Ucrania, al mismo tiempo, sigue instando a las autoridades europeas para acelerar la entrada del país, de Ucrania, en la Unión Europea, lo que ahora podría complicarse aún más con este último movimiento. Los propios medios nacionales ucranianos están preocupados, están señalando que esto puede ser un obstáculo muy importante para la entrada de Ucrania dentro de la Unión Europea. Un factor impulsor clave que desató la guerra civil en Donbass desde 2014 fue precisamente la represión de Kiev contra el idioma y la cultura rusa, que afectó a muchos millones de ucranianos y que también está afectando a día de hoy, prácticamente 10 años después. Crimea, ahora controlada por Rusia, incluso grandes extensiones de Ucrania tienen poblaciones que hablan ruso como primera y única lengua. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, pues es un ataque a la libertad de expresión tremendo por parte de Volodymyr Zelensky, que pues se queja y mucho, hace constantes alusiones a Rusia y ahora mismo pues está siendo el primero que coarta la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de publicación en el país ucraniano después de haber firmado esta ley sin precedentes.